Perfecto, pues muy buenas tardes a todos. Yo me presento, soy Alberto López, soy el director ejecutivo de la Comisión Fulbright. Estamos aquí para contaros cómo es la convocatoria que está ahora mismo abierta para becas de investigación predoctoral en Estados Unidos, que en este caso tenéis una oportunidad extra, puesto que la región de Murcia, a través de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, pues ha mostrado muchísimo interés y entonces pues está financiando 3 becas extra, con lo cual vais a tener bastantes oportunidades. Además, para demostrar ese interés, tenemos para abrir este seminario a don Miguel Motas, el consejero de Empleo, Investigación y Universidades, que nos va a decir unas palabras de bienvenida. Miguel, cuando quieras. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo lo primero, antes incluso de presentar a la gente, lo primero era agradecer, hacer un agradecimiento expreso al Fulbright, representado principalmente en la persona de Alberto, que es la persona con la que, bueno, casi hace un año tuvimos un encuentro informal y de aquel germen, al final, felizmente estamos aquí. Yo creo que en un tiempo récord, conociendo la burocracia que soslaya muchas veces estas iniciativas, pues vamos, estamos pletóricos en la consejería y quería trasladarlo, que para nosotros, pues desde luego es un motivo de felicidad, gracias a Fulbright, poder encontrarnos hoy aquí. Me acompaña la directora general de Universidades e Innovación Científica, Isabel Fortea, también el director de la Fundación Seneca, Antonio González. Y bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes Alberto, bienvenidos a esta sesión informativa virtual sobre las becas Fulbright para estancias de investigación predoctoral en Estados Unidos. Está, como sabéis, dirigidas a alumnos de doctorado que desarrollan su tesis doctoral en universidades y centros de investigación de la región de Murcia, buscando principalmente, pues bueno, impulsar la investigación, ya que para nosotros este impulso desde la base del conocimiento científico es uno de los principales objetivos que tenemos en la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades. Abarcar con ayudas todas, absolutamente todas las etapas formativas del personal investigador, tanto predoctoral como postdoctoral, así como fomentar la captación, retención y atracción de talento a través de un programa de talento investigador es una prioridad para la Fundación Seneca. Dentro de este programa existen ayudas para la realización de estancias predoctorales en el extranjero para becarios predoctorales de la Fundación Seneca. Y desde luego este programa va a ser potenciado gracias a estas 3 becas, frutos de este convenio con la Fundación Fulbright, a las que podrá optar cualquier doctorando de la región de Murcia. Estas becas darán la oportunidad a los doctorandos murcianos de completar su formación en universidades y centros de investigación, desde luego los más punteros y prestigiosos, Estados Unidos, dándole la oportunidad de intercambiar conocimientos y aprender nuevas técnicas y procedimientos. Esa es una de nuestras motivaciones. De hecho, me honra decir que seremos la segunda comunidad, junto con Andalucía, que concede becas Fulbright exclusivas para investigadores de nuestra región. Desde luego agradezco vuestra presencia y que confío en que unos meses podamos daros la enhorabuena por haber logrado tan prestigiosa beca. Yo os he de confesar, hablando en el viaje a Madrid para ver esto con la embajada, hablando con Isabel, los dos, bueno, pues somos investigadores y la verdad es que nos moríamos de envidia, nos gustaría retrotraernos en el tiempo y poder optar a una de estas becas, porque la verdad es que bueno, pues vemos que puede ser un sueño cumplido, ¿no? Ser alumno predoctoral y poder ir a Estados Unidos a centros punteros en cualquiera de las disciplinas, pues para cualquier investigador incipiente es un sueño. Yo, por ilustrar, si me permites, Alberto, para que se vea realmente la importancia que tiene esto para los doctorandos que nos estén oyendo, pues bueno, al final se elige por méritos académicos y profesionales y que potencian el liderazgo. En 2014 Fulbright fue Premio Príncipe de Asturias. Desde 1946 ha fomentado intercambios con más de 160 países, 390.000 participantes, 60 premios Nobel, 86 premios Pulitzer y en España 6 premios Príncipe de Asturias. 3 para murcianos, pero hay un programa general de 8, en el que, por supuesto, con el talento en esta región,
pueden optar. Bueno, en fin, yo creo que las cifras son contundentes. Quería dar de nuevo las gracias a Fulbright por darnos esta oportunidad a Murcia y sin más y con todo mi agradecimiento dejo la palabra a Alberto López San Miguel para que cuente todos los detalles que crea oportuno. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, consejero. Muchas gracias, Miguel, Isabel, Antonio. La verdad es que, a ver, yo tengo que hablar con muchas administraciones, tanto central como regionales, y en Murcia he encontrado una facilidad de trato y una cercanía y una amabilidad que de verdad que es que, o sea, podéis tenerlo en gala porque no abunda. Y lo que decíais antes, una rapidez en la tramitación del convenio, que normalmente es lento, lo hemos hecho en pocos meses y podemos dar esta oportunidad ya para becarios que se vayan en 21-22. O sea que han sido todo facilidades y de verdad que os estamos súper agradecidos. Esto, complementando un poco lo que decía el consejero, se fraguó, empezó en febrero del año pasado, justo antes de que empezara la pandemia, porque estuvimos en Murcia los 230 becarios estadounidenses Fulbright que teníamos en España en ese momento, que nos fuimos todos para Murcia para organizar una cosa que llamamos Mid-Year Seminar, que es poner en común pues cómo va el año en ese momento, y tuve la ocasión de hablar con el consejero y de comentarle estas becas, lo potentes que nos parecen, lo potentes que son y que son para vosotros, para los departamentos de las universidades donde estáis estudiando, para el departamento de Estados Unidos donde vayáis a ir. Y entonces, bueno, coincidimos y claro, es que aparte de consejero, tanto Miguel como Isabel son profesores, entonces entienden la potencia que pueden tener estas becas para un investigador que está terminando su tesis. Entonces, ha ido todo sobre ruedas. De verdad que estamos encantados de haber firmado este convenio, de que haya oportunidades extra para los investigadores murcianos. Y bueno, ahora se trata de comentaros cómo es el programa, cómo es esta convocatoria, resolver todas las dudas que podáis tener y animaros muchísimo, porque ya lo ha dicho el consejero, para vuestro futuro no os hacéis idea de la potencia que puede tener el tener una investigación en medio año, un año en Estados Unidos, la cantidad de contactos que podéis hacer que os van a servir durante toda vuestro desarrollo profesional, tanto profesional como personalmente. Entonces, animaros muchísimo y hacer todas las preguntas que queráis después para tenerlo todo claro, poder presentaros y, como decía el consejero, poder teneros dentro de poco como becarios Fulbright Región de Murcia para ir a Estados Unidos. Yo quería presentar a mi equipo, o a parte de mi equipo, Victoria y Sara, que están aquí. Les decimos que están en el programa español porque se encargan de las becas que hay para españoles para ir a Estados Unidos y son las que se conocen muy bien esta convocatoria y van a dar el grueso de esta presentación. Encantado de hablar con vosotros. Muchísimas gracias de nuevo, consejero, Isabel, Antonio, por todo vuestro apoyo y bienvenidos a todos los que estáis escuchando este seminario. Espero que os sea útil. Muchas gracias. Bien, pues empezamos entonces, si os parece, con la parte más técnica de la presentación. Sara, pasa la diapositiva, por favor. Realmente, aunque el consejero ya nos ha hecho una presentación fantástica, lo que es Fulbright, una más, Sara, por favor, haceros una pequeña introducción a lo que es el programa Fulbright en el mundo. Se fundó en el año 1946 por el senador J. William Fulbright, cuyo nombre lleva, a raíz de la Segunda Guerra Mundial. O sea, su objetivo realmente era mejorar el entendimiento, no era ese, sigue siendo el objetivo de Fulbright, es mejorar el entendimiento entre las naciones a través de los intercambios personales. Porque Fulbright pensaba que era la mejor forma de acabar con estereotipos, con malas comprensiones de otros países y que todo aquel que tuviera la oportunidad de convivir con otro país durante un periodo mínimo de tiempo y de verdad de integrarse en su sociedad, pues podría entender por qué las cosas se pueden hacer de muchas maneras diferentes, con enfoques diferentes y que todas pueden ser buenas en
en un momento dado, ¿no? Entonces, a partir del año 46, pues en efecto, el programa ha ido creciendo muchísimo, ahora estamos en más de 160 países, en aquellos países en los que no es solo Estados Unidos el que, digamos, dirige el programa, sino que también hay una contribución muy importante por parte del gobierno colaborador, como en este caso es en España, se crean comisiones Fulbright, ¿vale? Son comisiones binacionales, mixtas, porque tienen representación de ambos países. En España, por nuestra parte, está el gobierno de España representado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y por la Embajada de Estados Unidos en la parte de los americanos, ¿no? Los estadounidenses. Las cifras ya veis que son bastante impresionantes de premios, pero también tenemos que dejar claro que realmente toda esta gente, cuando pidió la beca, no eran Nobeles, ni Pulitzer, ni nada por el estilo. Eran estudiantes jóvenes como vosotros, con un potencial fuertísimo, con mucha ganas de hacer cosas, con un proyecto sólido y con ganas de trabajar y de conseguir una carrera profesional sólida. Con lo cual, por favor, que nadie se eche atrás por aquello de decir es que es un programa muy elitista. No. Hay muchísima gente que lo consigue, que nos dice estuvimos a punto de no pedirlo porque pensamos que era demasiado para nosotros. Y no se puede decir que no desde el principio, ¿vale? Hay que presentarse e intentarlo, preparar la solicitud, que para eso estamos también nosotros, para ayudaros y veréis cómo o más de uno se lleva una sorpresa agradable. Sara, pasas, por favor. En España el programa empezó un poquito más tarde, en el 58, pero llevamos más de 60 años ya de impartir becas en España. Como veréis, también hay unas cifras bastante serias y afortunadamente van subiendo gracias, entre otras cosas, a la colaboración pues como en este caso, el gobierno de la región de Murcia, que nos permite ampliar el número de becas que podemos ofrecer. ¿Vale? Cada año van unas 130 españoles a Estados Unidos, vienen unos 200 estadounidenses y incluso este año, a pesar de la pandemia, hemos conseguido mantener estas cifras. Hemos sufrido, como todo el mundo, pero más en el sentido de que ha habido que estar improvisando y cambiando cosas en el último momento, pues porque las universidades cambian de dar clases o de estar abiertas, con lo cual se podía investigar, o ahora no, o los visados están más activos o menos activos, pero que sepáis que en este año, que ha sido el peor claramente, el 95% de los becarios han conseguido llegar sin mayores problemas a cumplir con sus objetivos. Con lo cual, el año que viene, que es cuando os vais a ir vosotros, pues lógicamente tendría que ir todavía mejor. Pasa, Sara, por favor. En cuanto a lo que hacemos y por qué somos diferentes. A ver, hay muchísimas becas que lo que hacen es dar el dinero y olvidarse. Nosotros no, nosotros queremos que sea una experiencia diferente y por eso os hacemos un acompañamiento desde el primer momento, o sea, desde el mismo seminario ya os vamos a decir cómo podéis ponernos en contacto con nosotros para que os ayudemos a preparar una solicitud sólida y, por supuesto, hasta que termina la beca y más allá. Por una parte, el prestigio. O sea, en España Fulbright es conocido, pero es que en Estados Unidos es el buque insignia de los programas de intercambio, ¿vale? Es el más antiguo y el que tiene más prestigio. A mí siempre me da vergüenza decirlo, porque es que parece que nos estamos echando nosotros flores, pero es que cada vez que vuelven los becarios dicen, es que no nos lo podíamos creer, cómo se te abren las puertas, cómo se te facilitan los contactos simplemente por decir que eres Fulbright. O sea, realmente ya se te reconoce un potencial que de otra manera tienes que demostrar que tienes, ¿no? Entonces, bueno, más allá, desde ahora mismo os vamos a poner en contacto con la asesoría académica o Education USA, que es una organización no gubernamental que trabaja con nosotros estrechamente y que os puede orientar sobre universidades, instituciones, destinos en Estados Unidos. Si bien para este programa en concreto, normalmente vuestros departamentos de doctorado tienen ya contactos establecidos con las universidades de Estados Unidos y es vuestro director de tesis o otros profesores de vuestro doctorado los que os sugieren, ¿vale? Pero ¿dónde podéis ir? Pero aún así también tenemos completamente abierta la asesoría para ayudaros. Hacemos también unas jornadas de orientación
tanto a la salida de España como luego al llegar a Estados Unidos. Estas jornadas tradicionalmente se hacen en persona, por supuesto. Este año las hemos tenido que cambiar a formato virtual, pero esperamos que el año que viene puedan ser otra vez en persona. En estas jornadas os explicamos temas de cómo es la sociedad en Estados Unidos, la cultura, el tema académico, el sistema educativo, temas de visados. Es un espectro muy amplio de todas las pequeñas dudas o preguntas que se os pueden plantear para ayudaros a llegar a Estados Unidos mucho más preparados. También, como os decíamos, Fulbright, una de las patas es el gobierno de Estados Unidos. O sea, vosotros vais a ser, de alguna manera, embajadores no oficiales de España en Estados Unidos. De España, de vuestra región, porque España todos sabemos que es un país súper diverso, con muchas subculturas, digamos, distintas formas de ver la vida, distintos enfoques que realmente muchas veces pues, es lo que también estamos buscando, ¿no? Que rompáis esos estereotipos. Que yo soy gallega y a mí la muñeira me va mucho más que las sevillanas. Y bueno, en Murcia habrá muchas especificidades que podréis compartir una vez que estéis allí. Pero bueno, como sois también invitados del gobierno de Estados Unidos, pues todo el tema de la gestión de visados es mucho más sencilla y se os facilita totalmente. Una vez que estáis en Estados Unidos, si lo permite la pandemia, tendréis unos programas preacadémicos al llegar, se os junta en una ciudad, en una universidad que no es la vuestra, en la que podéis tener, os vais a reunir con unos 200, 250 becarios Fulbright de todo el mundo que están empezando su programa en Estados Unidos, lo cual ya es un primer contacto para hacer networking impresionante, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista social. O sea, pues vais a conocer a gente que está en vuestro mismo campo de estudios y a personas que están en vuestra misma área geográfica o en otras con las que luego podéis viajar y moveros. Porque, insisto, aunque lo fundamental de este programa es que saquéis provecho de vuestra investigación allí, el componente cultural también es muy importante. Y luego a lo largo del año también organizamos los Enrichment Seminars, que se os vuelve a juntar a otras personas diferentes en una ciudad diferente en la que estáis, y se tratan temas de actualidad, que puede ser pues desde las recientes elecciones en Estados Unidos a la pandemia o a temas culturales, sociales, políticos de actualidad. Por supuesto, como os decía, desde que se os concede la beca hasta que se termina, vais a tener una persona de contacto en la comisión para acompañaros en todo el proceso, y esta persona va a seguir estando disponible mientras estéis en Estados Unidos. Pero por la diferencia horaria, que si os vais a California, pues son 9 horas en algunos momentos, también hay una agencia colaboradora en Estados Unidos del programa Fulbright que os va a poner una persona para solucionar cualquier tipo de imprevisto que tengáis allí y para guiaros también en los temas administrativos al llegar, porque España tenemos muy mala fama de ser muy burocráticos, pero no os creáis que Estados Unidos es mejor, porque también las universidades, los centros de investigación y tal tienen un montón de papeleo que cumplimentar, y a través de todo eso os vamos a llevar de la mano, digamos. Y luego, por supuesto, una vez que termine la beca, pues hay diversas asociaciones de antiguos becarios, tanto españoles como a nivel mundial, que os van a servir para tener un apoyo en vuestra carrera muy, muy importante. En cuanto a los programas de becas que tenemos, simplemente mencionar que este es para investigación predoctoral, propiamente dicha, pero hay programas de becas para españoles en Estados Unidos a todos los niveles a partir del grado o licenciatura, ingeniería o arquitectura, ¿vale? Se pueden hacer máster, se pueden hacer doctorados, estudios artísticos, se puede ser lector de español en Estados Unidos, tenemos también programas para funcionarios y también programas para hacer estancias de investigación postdoctoral. Aparte de que, por supuesto, como somos binacionales, también traemos a estadounidenses a España y tenemos mucha colaboración con ayudas con instituciones españolas para desarrollar todo lo que es el fomento de la cooperación cultural, económica, educativa y científica. En cuanto al programa de investigación predoctoral, que es el que nos ocupa en este momento, está pensado para doctorandos, ¿vale? El programa general está abierto para doctorandos en cualquier universidad española,
Este en concreto, financiado por la región de Murcia, está para doctorandos en universidades o centros de investigación de la región de Murcia. Cualquier persona que haya terminado ya el primer año del doctorado, tenga aprobado el plan de investigación y cuente con el apoyo de su director de tesis, puede realizar esas estancias hasta el momento de presentar la tesis al final, ¿vale? O sea, hay que regresar a España para terminar el doctorado. Pero dentro de este periodo temporal, que son unos 3 años más o menos, dependiendo de los doctorados, si se ha pedido prórroga o no, se puede ir uno en cualquier momento a Estados Unidos. Está abierta a todas las disciplinas del conocimiento, ciencias sociales, humanidades, ciencias puras, ciencias biológicas, artes también. Mientras esté cursando un doctorado, se puede solicitar. Y no hay prioridad de unas o de otras, ¿de acuerdo? Se hacen distintos comités, dependiendo de las disciplinas, pero todos tienen las mismas oportunidades. Tenéis que tener la nacionalidad española y estar haciendo el doctorado en una universidad española o en concreto de Murcia, con estas 3 plazas específicas para doctorandos. Sí que quiero insistir en lo que ha comentado Alberto antes, que por supuesto luego hay más becas, hay las becas del programa general, que en este momento se han abierto 8, todavía tenemos la esperanza de poder ampliarla en alguna más, pero estamos esperando confirmación de disponibilidad presupuestaria. Y, por supuesto, los candidatos de Murcia también tienen opción a las plazas generales. No es que porque el gobierno de Murcia ponga esta financiación adicional solo se tenga derecho a estas becas, no. De hecho, el año pasado, las de la Comunidad de Andalucía, que ya estaba en marcha, pues se seleccionó a los 5 candidatos de Andalucía y hay uno más del programa general que es andaluz. Y esperemos que pase lo mismo con Murcia el año que viene. Pasamos a... En cuanto a las fechas clave, este programa la convocatoria está abierta, ¿vale? Y seguirá abierta hasta el 12 de enero. A ver, es fundamental, esta es la fecha límite para presentar la solicitud electrónica a través de la página web de Fulbright, que ahora va a revisar Sara con vosotros, ¿vale? O sea, a las 12 de la noche, hora peninsular, del 12 de enero, la solicitud queda deshabilitada y ya no se puede presentar. Quiero decir, no apuréis hasta el último momento. Los españoles somos muy españoles y recibimos más del 80% de las solicitudes en el último día de la convocatoria, ¿vale? Eso es jugársela, porque si falla nuestra web, por supuesto vamos a dar unas horas extras, el tiempo que ya está colgado, pero si os falla a vosotros la wifi, os falla el ordenador, tal, ya no hay forma de subsanarlo. Por favor, no penséis que el día 12 es el último día, pensar que el último día es el día 10 y trabajar para tenerlo un poquito antes, ¿vale? No os la juguéis. Luego, una vez que se ha presentado la solicitud completa, hay un periodo extra de 10 días para presentar la documentación de apoyo, ¿vale? Son los puntos 1 a 7 de la convocatoria. Y luego hay un plazo extra todavía, que es hasta el 11 de febrero, para presentar los resultados de los exámenes de inglés. Este año se ha abierto el tema de los exámenes de inglés, aparte de los tradicionales, como son el TOEFL y el IELTS, se puede presentar el Duolingo, que lo recomendamos mucho porque es mucho más sencillo de reservar, de hacer, mucho más económico, son 40 y pico euros, no llega a 50 euros, ¿vale? Comparado con casi 200 de los otros exámenes, y os dan los resultados en un par de días, con lo cual es una opción muy, muy interesante, ¿vale? Una vez que tengamos toda la documentación, la comisión la revisamos para comprobar que se cumplen todos los requisitos y los que pasan esta primera revisión se hace una preselección lo hacen antiguos becarios Fulbright de las áreas de que se trate, que conocen tanto las disciplinas como el programa, ¿vale? Y los que quedan seleccionados de esta primera preselección en papel se les convocará a entrevista, que será más o menos a finales de marzo o principios de abril. Hay 3 últimos documentos que se pueden presentar hasta el último momento, ¿vale? Que son en concreto la carta de invitación del Centro de Estados Unidos, la certificación de tener aprobado el plan de investigación y la evaluación positiva del primer año de doctorado, ¿vale? Eso hay que presentarlo siempre antes de la entrevista.
A partir de ese momento ya confirmamos a los seleccionados su selección y empezamos a trabajar con ellos para preparar las solicitudes en inglés de cara a las instituciones en Estados Unidos. Y luego ya en junio, julio se hace la sesión de orientación, de gestión de visados, y a partir de junio podéis incorporaros a vuestros destinos. En cuanto a la duración y el disfrute de las becas, pues la duración es mínima de 6 meses y máxima de 12. Es muy importante que consideréis que tienen que ser estancias continuadas, sin interrupciones. O sea, no vale decir me voy 6 meses, vuelvo a España y hago luego otros 3 meses. No, porque es un problema con los visados, ¿vale? Entonces hay que hacerlo de una sola vez. Y se pueden iniciar las estancias a partir del 1 de junio de 2021 y terminarlas hasta el 31 de diciembre de 2022. Es decir, hay 18 meses para realizar las estancias, una cierta flexibilidad. Este es un tema que decidís vosotros en colaboración con vuestra universidad en España y con la institución que os vaya a recibir en Estados Unidos, viendo cuando todas las demás instituciones tienen disponibilidad, ¿vale? Y por mi parte eso es todo. Llegamos ahora a la parte de la solicitud de nuestra página web y dejo la palabra a Sara. Hola, buenas tardes. Yo lo que quiero hacer es enseñaros un poco, a los que no habéis podido todavía visitar nuestra web, todos los distintos territorios que os pueden ayudar a armar vuestra mejor solicitud, porque en realidad podéis acceder a toda la información y a muchos recursos desde nuestra web. Si la habéis visitado alguna vez, veréis que hay una sección donde aparecen todos los programas y las convocatorias que están abiertas. En este caso, como podéis ver, está señalado en naranja la investigación predoctoral porque está actualmente abierta. Aquellas que acaban de cerrar o que están previstas a pronta apertura, pues podéis saber también ahí, en caso de que os interesara, para cuándo está prevista y conocer los detalles. También veréis, bueno, en la parte superior tenéis acceso y vínculos a todo nuestro entorno digital. Entonces, también recomiendo que visitéis tanto nuestras redes como el blog que tenemos Fulbright, porque ilustramos a través de ejemplos de distintos becarios en activo o que han sido becarios, cómo ha sido su experiencia, y muchas veces podéis nutriros de esa información que comparten con vosotros en cuanto a cómo han planteado pues, su llegada, la elección de su centro, cómo se han relacionado una vez estando ahí o cómo les ha parecido pues, una actividad de enriquecimiento, como decía Victoria, en la que podéis participar una vez seáis parte del programa. Entonces, echadle un vistazo, porque de nuevo os puede no solamente ayudar a daros información, sino ilusionaros y ayudaros a visualizar qué podéis hacer con vuestra estancia. Bueno, luego aparte, en la parte de abajo, donde pone Conócenos más, en la parte inferior de la web, tenéis ese enlace a la asesoría académica, de la que os hablaba antes Victoria, que bueno, es esa parte donde pone ¿quieres estudiar en los Estados Unidos? Usad este recurso porque es un recurso imparcial y gratuito, por supuesto, para que podáis armar vuestro programa en caso de no todavía estar decidiendo cómo formularlo. Es decir, os pueden ayudar rellenando un simple cuestionario. Tenemos unos compañeros estupendos que responden además de una forma muy proactiva y os pueden ayudar a elegir centros, a armar vuestro programa. Bueno, contestar ciertas dudas académicas que podáis tener antes de plantear vuestra estancia. Y entonces yo os invito a que hagáis uso de este recurso porque puede ser súper interesante y muy enriquecedor para pues eso, preparar la mejor solicitud y que resulte súper estimulante también para el comité de selección, ¿vale? Si vosotros fuerais a darle a esta investigación predoctoral, que ahora está abierta, pasaríais a la página en concreto de la convocatoria, que tiene este aspecto. Entonces, aquí podéis ver unos destacados, una definición de en qué consiste el programa, como veis, pero también en qué consisten los objetivos de este programa y un resumen de los requisitos y la documentación que es imprescindible que presentéis
para que vuestra solicitud se comprenda como completa. También bueno, tenéis una serie de observaciones sobre cómo debéis plantear vuestra carta de invitación, por ejemplo, para, de nuevo, armar vuestro proyecto. Y desde aquí podéis enlazar con tanto la convocatoria de forma completa como a unos documentos que vamos preparando, que son preguntas frecuentes, con la que bueno, hemos armado como un vademecum de las preguntas que más suelen formularse, que también os puede ayudar muchísimo a resolver dudas. Y también hay un acceso a un impreso que es muy importante que incluyáis también en vuestra solicitud en el caso de que os dediquéis a campos médicos y clínicos. Si este es vuestro caso, si no, obviamente lo podéis obviar. Si este es vuestro caso, echadle un vistazo porque es un documento que tenéis que, tanto vosotros como vuestra institución receptora, tiene que estar de acuerdo con que no vais a tener contacto directo con pacientes y que tenéis un supervisor que de alguna forma se responsabiliza de vuestra interacción en laboratorio o en vuestros estudios, ¿vale? Es muy importante que esto también lo preparéis con tiempo porque, como os decía, tiene que llegarnos firmado por vuestra institución, pero también por vosotros, ¿vale? Todo con firmas caligráficas si es posible, aunque sea escaneado. Como veis, bueno, tenéis que aportar esta carta de invitación donde hay unos detalles importantes, básicamente que extienda una invitación a vosotros como investigadores con una persona que se considere vuestro supervisor, quien va a ayudaros a dirigir vuestro proyecto de investigación y donde quede claro que podéis acceder de forma presencial a los recursos que están disponibles para vosotros y que va a estar involucrado en el desarrollo de vuestra investigación. En esta carta, además, debería quedar reflejado, pues obviamente, que estáis en contacto, que conoce vuestro nombre, que sabe el campo de estudio en el que estáis trabajando y también las fechas planteadas, que quizás más adelante se pueden ver modificadas, pero en este momento necesitaríamos saber cuál es vuestra estancia idónea. Por tanto, tiene que aparecer planteada la fecha de inicio de vuestra estancia completa, o sea, desde el día hasta el mes, etcétera, hasta la fecha de finalización de la misma, teniendo en cuenta, como ha comentado antes Victoria, que la estancia mínima son de 6 meses, es de 6 meses y la más extensa de 12, ¿vale? Entonces, bueno, esta carta tiene que describir muy bien vuestro objetivo ahí y que contáis con el visto bueno de esta institución para recibiros. Lo de las fechas es muy importante, insisto, porque en base a esas fechas se formula la documentación que luego es imprescindible para no solamente acreditaros como becarios, sino extender vuestros visados y bueno, la documentación oficial que es necesaria con ese fin. Me gustaría guiaros un poco por la solicitud a la que podéis acceder. La solicitud es totalmente online, entonces podéis acceder a través de esa página que hemos visto anteriormente, que os da acceso a la solicitud de esta convocatoria, ¿vale? Entonces, preparadla con tiempo. Como decía Victoria, es muy importante que os deis un margen antes de ese cierre de la convocatoria porque, en efecto, una vez cierra la convocatoria no podemos realmente mantenerla abierta, sea por el motivo que sea. Es decir, si hay cualquier problema técnico, lamentablemente no podremos hacer nada al respecto. Entonces, si vosotros tenéis un problema técnico, si lo tuviéramos nosotros, pues asumiríamos esa responsabilidad, pero no se ha dado el caso. El caso es que, bueno, contad con unos días de margen, podéis trabajar en sesiones, vosotros básicamente creáis un perfil y entonces podéis con vuestro login entrar y salir y trabajar por etapas las veces que estiméis necesarios. Entonces, bueno, intentad cuidar bien el contenido que metáis de los datos, que sean correctos, que estén bien. Parece un poco de cajón, ¿no? Pero
cuidad bien que estén bien redactados vuestros escritos, que estén bien detallados los nombres, que esté bien presentado, porque esto al final también denota el interés y el esfuerzo que estáis haciendo en formular vuestra solicitud, ¿vale? Entonces, bueno, tiene, como veis, seis partes. Por un lado meteríais vuestros datos personales, vuestros datos académicos, reflejando cuál ha sido vuestra experiencia, igual que la experiencia profesional que hayáis tenido hasta el momento. En la parte 4, que es esta que veríais aquí delante, es lo que nosotros llamamos proyecto de beca. Y me gustaría incidir en lo importante que es que vosotros elaboréis realmente una propuesta de proyecto excelente. Es decir, este es un factor diferencial al que nosotros prestamos muchísima atención. Entonces, puede ser limitado en su extensión, pero tiene que estar muy bien cuidado y muy bien planteado. O sea, nos tiene que quedar absolutamente claro que vuestro proyecto es viable, que vuestro proyecto es de alto interés y que vuestro proyecto, bueno, tiene además la pasión de vuestra investigación está implícita en vuestros escritos. Y de nuevo, por supuesto, que esté muy bien redactado. Este escrito puede estar en español, perdón, en este momento de la solicitud. Más adelante formularemos, es decir, trasladaremos vuestro expediente a Estados Unidos y trabajaremos ya de forma conjunta, una vez seleccionados, en redactar estos escritos también en inglés, ¿vale? Podéis cuidar de eso, de nuevo, muy bien la ortografía, muy bien la redacción, son factores que no me puedo cansar de decir que para nosotros, bueno, prestamos muchísima atención, ¿no? El objetivo de vuestro proyecto a la hora de solicitar esta beca es independent research, es una investigación que vosotros planteáis de una forma independiente, que armáis vosotros, digamos, de alguna manera. Podéis elegir ahí vuestro campo de estudio, vuestra especialidad, sed lo más concretos posibles, por supuesto. Y bueno, el proyecto completo son unas 1500 palabras, no es un escrito muy extenso, por otro lado, pero de nuevo que debe quedar muy claro cuál es el objeto de vuestra investigación y que denote la motivación que tenéis tanto para desarrollarlo como para enriqueceros de la experiencia de iros a Estados Unidos, a un sitio en concreto, para desarrollarlo. Y también, como anotación ya última, sería muy interesante que también contéis cómo esto puede ser un punto de inflexión en vuestro desarrollo de vuestro estudio de doctorado. Es decir, cómo esto va a cambiar positivamente el curso de vuestra investigación al retorno y cuando continuéis en España el curso de vuestro estudio, ¿no? Aquí también podréis adjuntar toda la información extra, es decir, la documentación adjunta que tenéis que incluir a nivel expediente, y desde esta solicitud también podéis solicitar las cartas de recomendación. El inciso de las cartas de recomendación es que vosotros no las aportáis como tal, porque nos deben de llegar de forma confidencial, llegándonos directamente a nosotros. Por tanto, lo que hacéis aquí es incluir los nombres y el email de la persona, normalmente son de vuestro entorno académico, uno de ellos de hecho es el director de vuestra tesis, y tenéis que incluir el email de esta persona para que le llegue directamente un formulario que va guiando a este recomendante por las partes más esenciales sobre vosotros que nosotros queremos percibir. Hay una parte que es una valoración y otra parte que, bueno, pues indica una serie de preguntas para ayudarles a también pues recomendaros, básicamente. Es recomendable que en este caso, una vez tengáis claro quiénes van a ser vuestros recomendantes, os pongáis en contacto con ellos de antemano, antes de que les llegue el email con el formulario enviado directamente desde Fulbright. Es decir, deberíais consultar con ellos, es un consejo, y decirles que estáis optando
que queréis solicitar esta beca y que, por tanto, os gustaría mucho recibir su input, su recomendación para desarrollar tal y tal proyecto. O sea, es importante que estas personas conozcan bien qué vais a hacer. También es importante que cuando vosotros elijáis a vuestros recomendantes, más allá de ser el profesor prodigio, sean personas que, aparte de buenos académicos, os conozcan bien y hablen de vosotros, y a la hora de leer la carta se entienda que esta persona conoce vuestro estudio, os conoce como estudiantes, os conoce como investigadores y puede aportar información concreta de vosotros, y que la carta en sí contenga, pues eso, un contenido rico en información, que se entiende que hay un contacto de primera mano y no que seáis un número más en una lista en una clase. O sea, es muy importante, de nuevo, poder potenciar esos factores diferenciales de vuestro perfil. Entonces, seleccionad bien a la persona y les avisáis que pues, les va a llegar un formulario para que ellos elaboren esta carta de recomendación. De nuevo, no puedo más que repetirlo, el día 12 de enero a las 12 de la noche cierra esta convocatoria, aunque, como veíamos, pues tenéis unas fechas adicionales para aportar cierta información. Como veis, de la información que tenéis, que debéis adjuntar, tenéis 10 días más, o sea, hasta el 22 de enero, para que recibamos las cartas. Las cartas necesitamos de 3 tipos. Una de ellas es la carta de apoyo del director de tesis en España, donde, de nuevo, se sienta, apoye esta iniciativa que tenéis para desarrollar en tal y en tal sitio la investigación referente a tal y cual, que va a enriquecer vuestro proyecto muchísimo. Por otro lado, tenéis que tener esta carta de invitación del centro que os va a recibir en Estados Unidos, donde, de nuevo, extiendan esa invitación y definan en qué va a consistir vuestra estancia. Y luego también las cartas de referencia de estos recomendantes que comentábamos antes. Otra extensión de fecha es que tenéis hasta el 11 de febrero para entregarnos la nota oficial que recibís del examen de inglés, que puede ser, como decía antes Victoria, puede ser un TOEFL, puede ser un IELTS, puede ser un Duolingo. Y luego tenéis hasta el día de antes de la entrevista, o sea, ahí apurando muchísimo, pero necesitamos tenerlo antes de que confirméis que vais a estar en esta entrevista, es la certificación aprobada del plan de estudio y la evaluación positiva del primer año de doctorado. Y en el caso de, como decíamos antes, necesita trabajar en campos médicos y clínicos, tener también firmado por vuestra parte y por parte del centro receptor en Estados Unidos de este memorándum que llamamos de no contacto con pacientes. Aquí, de nuevo, aunque podéis acceder directamente desde la web, como veíamos antes, recordaros que creo que no puede más que daros un montón de recursos y de información, viajar un poco por nuestras cuentas oficiales, seguidnos, investigadlas, etcétera, porque yo creo que os puede además ayudaros mucho a ilusionaros y a visualizar este proyecto tan ambicioso de iros a Estados Unidos a desarrollar pues una parte que esperemos sea muy importante, muy significativa de vuestra investigación predoc, y bueno, adentraros también en una comunidad muy prestigiosa de otros becarios como podéis ser vosotros, y en el mejor de los casos, pues unas relaciones profesionales, pero también unas amistades que pueden durar de por vida. Ahora, pues yo creo que podemos, a no ser, Victoria, que tengas alguna puntualización más, quizás abrir la ronda de preguntas. Sí, por mí, no sé si Alberto, Antonio quieren comentar algo antes de que nos metamos con las preguntas, pero si no, pasamos a contestarlas.
Sabéis que podéis escribir donde prefiráis, en el chat o en las preguntas y respuestas, vuestras dudas y las iremos contestando. Hay un par de preguntas sobre el tema de los exámenes de inglés. A ver, los exámenes de inglés, si tenéis algún examen de inglés que cumpla con las normativas del espacio educativo europeo, como pueden ser los de Cambridge, y ya lo tenéis hecho con fecha posterior al 12 de enero de 2019, sí que os valen, ¿vale? Tenéis que tener el nivel equivalente al que estamos viendo para esta convocatoria, que es un B2 más o menos, un B2, un C1, ¿vale? Y entonces sí que lo podéis tener. Es en el caso de que no tengáis hecho ningún tipo de examen de inglés, es cuando si tenéis que hacerlo, pues lógicamente es más cómodo, más conveniente el Duolingo que el TOEFL o el IELTS. Pero por supuesto es vuestra decisión. ¿Las cartas de referencia pueden ser escritas por el director de la tesis o deben ser personas distintas al director? A ver, tienen que ser personas distintas, porque el director de la tesis ya te va a escribir una carta, digamos, de apoyo, ¿vale? Entonces, tienen que ser otras dos personas las que escriban las cartas de referencia, ¿vale? Hay realmente 4 cartas importantes, que son la de apoyo del director de la tesis en España, la de invitación del centro en Estados Unidos y las 2 cartas de referencia. Una de las cartas de referencia sí que puede estar hecha también por alguna persona del centro de destino, ¿vale? Con el que hayáis a trabajar o con el que ya hayáis trabajado. Estas cartas pueden ser tanto en inglés como en español, no hay problema, ¿vale? Es mejor que sean las de referencia, van a acabar yendo a Estados Unidos, entonces si pueden ser en inglés, pues perfecto, pero es mejor una carta buena, que de verdad hable de vosotros, de vuestras capacidades, de vuestro potencial, de por qué os merecéis la beca, del proyecto, de cómo se alinea con vuestra trayectoria y con lo que vais a hacer a la vuelta a España, ¿vale? Que esté bien redactada en español es mucho mejor que una carta mediocre que ya está en inglés. Si hay que traducirla, pues se traduce más adelante. Dice, hola, soy estudiante de la Universidad de Murcia, pero no soy español. ¿Puedo aplicar a la beca? Pues no, lo siento, pero no, porque es que es un principio del programa Fulbright que al ser binacional está solo dirigido a ciudadanos españoles que vayan a Estados Unidos. Esto quiere decir también que lo que puedes hacer es mirar si tu país tiene una comisión Fulbright o si hay becas Fulbright dirigidas a tu país de origen y por tanto pues, desde ahí mirar qué programas hay disponibles y cuáles son los que pueden encajar con tu perfil. ¿El nivel de inglés será decisivo? Es decir, ¿va a tener preferencia alguien con mejor nota en el nivel de inglés o es solo acreditativo? Es solo acreditativo. Con que tengas el mínimo requerido no influye a la hora de que un candidato pase por encima de otros y considere mejor. No importa. ¿Existe algún obstáculo si ya se posee un doctorado en otro área en la que se pide la beca? Es decir, en un segundo doctorado no completaron. Pues mira, esta es una pregunta interesante. Si tú estás haciendo un doctorado en este momento y tienes el apoyo de tu director de tesis para hacer investigación sobre el doctorado que estás realizando, en principio creo que no habría problema. Pero como es un tema muy particular, casi, si no te importa, escríbenos a registro@fulbright.es. Espera que lo pongo en el chat, ¿vale? Que me resulta más fácil escribir. La dirección, registro@fulbright.es y estudiamos tu caso en concreto. Ahí está. ¿Quieres seguir tú, Sara, o sigo yo? Aquí hay una pregunta que dice, me gustaría saber si existe algún tipo de incompatibilidad con los becarios FPI. En principio, bueno, esto tendríais que consultarlo también. Me consta que cómo funciona es que esta beca se pone como en pausa hasta vuestro regreso de vuelta a España.
Hola, muchas gracias por toda la información. En mi caso tengo 3 directores de tesis. La carta de apoyo del director tiene que estar firmada por los 3, por solo uno de ellos, o hacer 3 cartas diferentes. No, con que la firme uno de los directores es suficiente. Vamos, no sé cómo será, cómo tendrás distribuida, digamos, la dirección, pero si vas a hacer la investigación en un aspecto concreto en el que tiene más preponderancia uno de los directores o es más su ámbito, que te lo haga esa persona. De todas Pero no hacen maneras, falta tres diferentes. eso es, y los otros dos también pueden ser los que te escriben cartas de recomendación académica, por otro lado. Porque, Dejarme que aproveche para decir algo relativo a esto. A ver, tanto las cartas de referencia como sobre todo la carta del director de tesis, lo que tiene que reflejar es no solo el apoyo a vuestro proyecto, sino también la conexión que hay entre el departamento de la Universidad de Murcia o del Centro Tecnológico de la Universidad de Murcia y el departamento de la universidad o centro en Estados Unidos donde vayáis a ir. Es una de las cosas en las que nos vamos a fijar también mucho. Con lo cual, si tienes 3 directores de tesis, pues yo eso lo tendría en cuenta. A lo mejor conviene que el que te escriba la carta sea el que tenga el enlace más fuerte con la persona que vaya a ser tu tutora en la universidad o centro en Estados Unidos. Y ya que estoy, aprovecho también para comentaros algo que no se ha hablado y que yo creo que es importante que sepáis. El proceso de selección, como ha dicho Sara, hay una preselección previa, pero después la fase final de la selección, que es personal, bueno, personal si nos deja la pandemia, será virtual si no nos deja, pero en todo caso es vais a ver a personas al otro lado de la mesa o de la pantalla y van a ser ex becarios, es decir, van a ser personas que han tenido una beca Fulbright, que no están tan lejos de haber estado al lado de la mesa donde vosotros estáis y van a entender muy bien qué es lo que estáis presentando, por qué lo estáis presentando y qué es lo que os vais a encontrar en Estados Unidos. Y por eso es tan importante el que reflejéis muy bien en vuestro proyecto por qué queréis ir a Estados Unidos, qué es lo que vais a sacar de allí y cómo os va a resultar positivo cara a vuestra trayectoria profesional. Porque no somos nosotros, Victoria, Sara, Antonio, Miguel o Isabel o yo los que os vamos a seleccionar, sino que van a ser investigadores que han tenido una beca muy similar a la vuestra. Entonces, ellos se lo saben muy, muy bien. Y entonces eso es muy importante. Y después, y ya para terminar, y entroncando con lo que decía al principio Victoria, esta beca es una beca que tiene un componente de intercambio cultural muy importante. Y entonces nosotros no entrevistamos, pero sí les decimos a los entrevistadores los puntos que tienen que tener en cuenta. Y uno de los puntos que tienen que tener en cuenta es la capacidad de transmitir. Por eso es importante que en vuestra entrevista sepáis transmitir la ilusión por vuestro proyecto, la ilusión por estar en Estados Unidos, el por qué estáis presentando esa beca, porque lo que nosotros queremos son personas que transmitan España y personas que cuando vuelvan a España transmitan Estados Unidos. Y eso se ve muy bien en las entrevistas a la hora de que vosotros vendáis vuestro proyecto y vuestra trayectoria. Entonces eso es muy importante. Y aquí ya me callo, perdonad. otra persona nos consultaba sobre los exámenes de inglés, si no eran válidos, si era una fecha anterior al 12 de enero. No, no son válidos. Es que los exámenes de este tipo tienen una duración, una validez de 2 años. Por tanto, teniendo en cuenta que esta convocatoria cerraría el 12 de enero, pues aquellos que sean anteriores al 12 de enero del 19 no serían válidos. Pero como decíamos, tenéis hasta el 11 de febrero para hacer entrega de vuestra nueva nota. Entonces, bueno, también, como decía Victoria, ahora se abre un poco más el abanico de posibilidades porque también aceptamos Duolingo, que facilita muchísimo los plazos para realizar exámenes y la evaluación es casi inmediata. Entonces, pues esperamos que así también facilite mucho poder conseguir este examen a tiempo.
Sí, también hay una pregunta más sobre si el FIRST de Cambridge sirve para la convocatoria. Si pone que equivale a un B2, sí. Es que el FIRST tiene una horquilla bastante amplia. Si se ha aprobado raspando, no llega a un B2, pero si si se ha aprobado con un nivel alto, sí que es válido. Y hay un par de preguntas sobre las cartas de referencia. Si hay un solo recomendante y se deben ser escritas por profesores o valdrían investigadores. A ver, hace falta 2 cartas de referencia. En la solicitud lo que os vamos a pedir es que os pongáis el nombre de la persona que queréis que os firme la carta de referencia y su correo electrónico. Y ellos van a recibir una solicitud desde Fulbright para que rellenen un impreso en el que tienen que contestar a una serie de preguntas, digamos, valorándolos, y luego hay una zona de texto libre en la que es donde pueden plasmar más su recomendación. Entonces es muy importante que habléis con ellos de antemano, porque lo que es fundamental es que estas personas realmente puedan apoyar vuestro proyecto, sepan de qué va. ¿Vale? O sea, nos podéis reír, pero es que hay veces que os mandan cartas que dicen, parece que esta persona quiere ir a hacer un curso de idiomas a China, en lugar de hacer investigación predoctoral a Estados Unidos, ¿vale? Entonces, mandadles de antemano vuestro proyecto, que sepan de lo que están hablando y que puedan hablar directamente de vosotros. Dentro de eso pueden ser profesores o pueden ser investigadores, puede ser gente incluso con la que hayáis tenido algún contacto profesional, pero que no sean investigadores ni profesores, ¿vale? Pero tienen que conocer vuestro proyecto, conoceros a vosotros y poder apoyar vuestra candidatura, que es lo que se busca. Otra pregunta nos formula Antonio sobre si es una buena opción si la beca Fulbright, bueno, para alumnos de doctorado de último año. Aquí es muy importante que, bueno, tú estés de regreso en España para depositar tu tesis. Entonces tienes que haber completado la estancia y estar de regreso, depositar la tesis y luego, bueno, que te den la fecha que sea para su defensa. Y ahí ya tienes que estar en España. Esta pregunta puede ir dirigida más a Antonio que a nosotras. Dice, ¿este convenio entre la Fundación Seneca y Fulbright España se va a convocar también el año que viene? ¿O es solo para este año y convocatoria? A ver, yo creo que... Antonio, ¿quieres tomar la palabra? Es sencillo, el convenio está suscrito para 2 años, al menos. Renovable para más, ojalá sea así, alarguemos la colaboración, pero al menos 2 años de convenio están asegurados. Perfecto, pues ahí está la respuesta. El centro receptor puede ser una empresa. A ver, este es un tema que nos tienes que consultar también más en privado, porque necesitamos más datos del tipo de empresa de que se trata. ¿Vale? Si es una empresa con la que tu departamento está haciendo el doctorado tiene contacto con ellos y tiene un componente claro investigador, sí se puede. O sea, el primer año de la convocatoria tuvimos a un investigador en Mitsubishi Labs, que es una empresa privada, pero que tiene un componente investigador muy fuerte, ¿vale? Entonces depende del centro que sea. Tendríamos que estudiar exactamente de qué empresa se trata para poder contestarte. Vale, Rosa pregunta, ¿qué se valora más, el proyecto o el currículum del alumno? A ver, ambas partes son muy importantes, pero creo que lo que está más en tus manos a la hora de solicitar una beca es la buena elaboración de la definición de tu proyecto. Por supuesto, el currículum es importante, pero lo más importante yo creo, vamos, yo creo que es esencial es que el proyecto que tú plantees sea de alta viabilidad, tanto por el interés que tengan como de que en efecto pues sea un proyecto que tú puedas, por muy ambicioso que sea, acometer en el plazo que tú defines y que es una experiencia única a la hora de, bueno, colabora muchísimo a la hora de desarrollar tu estudio de doctorado, ¿no? La idoneidad de este momento, por qué ahora y por qué allí, para poder completar tu estudio. Sí, en efecto. A ver, toda la solicitud se estudia. Las personas que van a evaluarlo, como comentaba Alberto, son antiguos becarios Fulbright, que además suelen ser también profesores o investigadores, o sea, saben lo que es la importancia que tiene un currículum, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que el currículum poco podéis cambiarlo.
pero donde sí podéis realmente trabajar para que sea muy sólido es en el proyecto, como dice Sara. En Luego la página... Perdón, sigue. nos preguntan si las entrevistas son en inglés o en español. Son principalmente en español, pero como de nuevo hablábamos, los comités que llevan a cabo las entrevistas pues pueden optar también por haceros alguna pregunta en inglés, principalmente pues para confirmar que podéis sacar buen provecho de la estancia ahí, que el idioma y la comunicación en inglés no es un obstáculo. Eso es. Dice, en la página web se indica que estas becas son compatibles con la FPU, pero que puede ser que el centro de la FPU no la considere compatible. De manera general, suelen ser compatibles o los centros ponen problemas. En nuestra experiencia no suelen poner problemas. Hemos tenido ya varios becarios que tienen una FPU. Lo que hay que considerar es también, por ejemplo, si hay alguna limitación en cuanto a la duración de las estancias, porque FPU tiene limitaciones. Entonces, si ya has disfrutado una estancia en el extranjero de FPU, a lo mejor no te quedan meses suficientes para pasar 6 meses o más en Estados Unidos, ¿vale? Pero estos son ya temas individuales que cada uno tiene que hablarlo con su centro y ver cuál es su circunstancia particular. Alguien más, por rematar el tema de las cartas de referencia, nos preguntan si deben ser de investigadores del centro de destino. En principio no suelen ser del centro de destino, a no ser que tengáis pues, una relación súper estrecha con ellos, porque de nuevo pues, han de ser cartas de referencia que denoten que os conocen bien como investigadores. Normalmente esto queda en manos de aquellas personas que están en España, muy cercanas a vosotros, mientras estáis desarrollando vuestro doctorado. Lo que sí que debe ser del centro de destino es la carta de invitación, donde se extiende la invitación para que vosotros vayáis a desarrollar vuestro plan de investigación en un mínimo de 6 meses y en un máximo de 12 meses en el destino X en Estados Unidos. Sí, pero vamos, en los casos en que exista un contacto previo y que sí que os conozcan, no hay ningún inconveniente en que la carta de referencia venga del centro de destino en Estados Unidos. ¿Solo podemos aplicar a la beca a partir del segundo año de doctorado? Sí, la beca solo se puede solicitar a partir del segundo año de doctorado porque la convocatoria especifica que hay que presentar la evaluación positiva del primer año y el plan de investigación, que normalmente se consigue al terminar el primer año. Pero vamos, sobre todo la evaluación positiva del primer año es necesaria, con lo cual hay que esperar a haberlo terminado, sí. Alguien nos pregunta también, Fuensanta nos pregunta si las fechas para que las personas responsables envíen las cartas de recomendación, si sería solo entre el 12 de enero y el 22 de febrero. No, es decir, una vez cuando tú te pongas a completar tu solicitud, puedes reclamar estas cartas de recomendación, que de nuevo te recomendamos a su vez que hayas avisado a estas personas de antemano. Tú lo puedes hacer el envío de solicitar, digamos, estas cartas de recomendación desde la solicitud. Lo que tienes es un plazo adicional para que estas personas, que quizás están muy ocupadas, puedan revertir y devolverte estas cartas de recomendación. Por tanto, aunque el 12 de enero cierra el plazo, tú tendrías hasta el 22 de enero, no de febrero, para que nosotros recibiéramos esas cartas de recomendación. Tú no las vas a recibir, las va a recibir la propia solicitud, aparecerán adjuntas. Claro, los referenciantes reciben la solicitud de presentar la carta en el momento en que tú completas y envías la solicitud electrónica. Entonces, por eso, si esperas hasta el último momento, como la fecha límite para las cartas es el 22 de enero, es importante que tú hayas hablado antes con ellos y que ellos tengan preparada ya lo que quieren decir sobre ti para que no se les quede corto el plazo, básicamente. Otra persona nos pide que le aclaremos si es recomendable que una carta de referencia sea el director de la tesis. Por un lado, necesitas la carta del director de tesis,
que de alguna forma apoya tu candidatura para irte a Estados Unidos a desarrollar este plan de investigación, y por otro lado están las 2 cartas de recomendación que necesitamos recibir. Por tanto, si tu director de tesis elabora la carta en calidad de director de tesis, no va a hacerte otra como recomendante, tendrá que venir de otra fuente distinta. ¿Hay prioridad si te encuentras en un punto más avanzado del doctorado o los criterios son únicamente académicos? Los criterios son académicos y de investigación. No hay diferencia en que acabes de terminar el primer año o que estés a punto de terminar el doctorado. Es más lo que diga tu currículum y el proyecto que vayas a presentar. Ahí también es muy importante, sobre todo el proyecto, podéis realmente enfocarlo como más os interese. Entonces, digamos, es vuestra responsabilidad demostrar por qué es una ventaja que estéis empezando el doctorado o al contrario, que lo estéis terminando. O sea, tenéis que ser capaces de sacarle punta a vuestra situación y a lo positivo y ventajoso que hay en vuestras circunstancias. Eso es lo fundamental. Si me permite, Victoria, Sí. yo creo también que es importante tener en cuenta el contexto de todo el proyecto de investigación predoctoral, porque 6 meses o 1 año son en todo un proyecto de investigación predoctoral pues no más de un 20 o un 25%. Por lo tanto, si uno realiza o decide realizar su proyecto inicialmente, desde cuando acaba de empezar, pues es bueno poderse asegurar de que existe una relación entre la universidad estadounidense y la española, que existe un enlace, como decía Alberto, que va a permitir que ese arranque tenga continuidad aquí y pueda desarrollarse la tesis, incluso luego con estancias que permitan ir y venir, que para mí es sería lo más interesante, ¿no? Y si estás en segundo o tercer año, el cuarto ya me parece un poco arriesgado, salvo que sea un semestre, pero si estás, porque el cuarto año se está escribiendo a toda velocidad, pero si estás en tercero o en el primer semestre del cuarto año, entonces el proyecto con Fulbright va a ser un poco la culminación de tu proyecto de investigación predoctoral y por lo tanto el proyecto que se haga en uno y otro caso debe estar en función de toda una investigación de mucha entidad. Fantástica, gracias. Sí. Fuensanta nos pregunta sobre si la aceptación de la estancia con Fulbright supone en todos los casos la ausencia temporal de mi contrato de FPU. A ver, yo creo que lo que deberías en ese caso es consultar con tu centro de destino, porque de nuevo se dan distintas situaciones en función de la estancia que tengas, la duración que tenga, etcétera, si se interrumpe, si se congela, etcétera, pero teniendo en cuenta que es tu centro de destino quien te concede esta beca, deberías consultar con tu centro cómo se regula esta situación. ¿Existen requisitos mínimos de nota del expediente académico de grado o máster? No, en esta convocatoria, como vais a hacer investigación predoctoral y no vais con un objetivo de titulación, no se exige una nota mínima. Tiene más importancia el currículum, la experiencia investigadora, que la nota del expediente en sí mismo. Si no tenemos enlace con Estados Unidos, intentamos crear nosotros, ¿tenemos posibilidades de obtener la beca? Sí, por supuesto. O sea, nosotros lo que buscamos es fortalecer los lazos entre las instituciones españolas y estadounidenses o, por supuesto, crearlos. O sea, si vosotros de momento no tenéis ningún contacto en vuestro departamento, pero tú hablas con tu director de tesis y él ve que hay una posibilidad clara de comenzar esta relación con algún centro de Estados Unidos, por supuesto. Además, los centros de Estados Unidos están mucho más acostumbrados a recibir solicitudes sorpresa, digamos, de gente que no conocen, con la que no han tenido contacto antes. No es una cosa que les llegue una solicitud de pronto de un investigador español diciendo que le gustaría ir allí y que digan ¿de dónde viene esto? ¿Qué cosa más rara? No, están muy acostumbrados a recibir a investigadores de todas partes del mundo y a estudiar estas solicitudes. Con lo cual, ahí también sí que te recomiendo que si vas a empezar desde cero, te pongas en contacto con nosotros
porque te podemos explicar un poco cómo hacer esta carta de invitación. No esa carta de invitación, perdona, esta carta de petición de que te hagan una carta de invitación desde Estados Unidos. O sea, qué puntos debes tocar, dónde debes incidir, cómo debes estructurarla, ¿vale? Entonces ahí, si entras en www.fulbright.es, en la página de entrada nuestra, en la parte inferior, tienes un recuadro que pone ¿quieres estudiar en Estados Unidos? Si pinchas sobre él, te da acceso a un formulario muy breve, en el que simplemente le das tus datos de contacto, lo que estás interesado a hacer y planteas tu pregunta, ¿vale? Y nuestras compañeras de asesoría académica te van a contestar orientándote en este tema. A ver, lo de las cartas de las fechas de Las cartas de referencia ya están contestadas. El periodo de estancia se ha dicho que se decide con la universidad receptora, ¿no? Bueno, con la universidad receptora en Estados Unidos y con tu universidad de origen aquí en España. Si tienes algún tipo de responsabilidad, de obligación docente o investigadora con ellos, tendrás que ponerte de acuerdo con las dos partes, con la de Murcia y con la de Estados Unidos. Pero sí, dentro del plazo de 18 meses que marca la convocatoria, hay flexibilidad. Vale, nos consultan también sobre la dotación de la beca en sí. Y bueno, decir que tiene distintos conceptos esta beca. Por un lado, aparte de un montón de servicios de apoyo que recibís, como bueno, pues, toda la parte de documentación y de ayuda en la solicitud de visados, etcétera, también conlleva un seguro médico que cubre y que además está de acuerdo con las regulaciones del visado J1 que recibiríais estando ahí. También denota una partida que es un estipendio mensual para vuestra vida allí, digamos, que está en función del destino al que vayáis, porque los costes de vida pues son muy, muy distintos, pero para vuestra referencia oscila entre los $1.400 y los 2.760. Luego, por otro lado, tenéis también una bolsa de viaje y que también podéis emplear para gastos de primera instalación, que digamos la base son 2.300 y en años normales, donde además podéis participar en jornadas de orientación. Hay un añadido de otros $300 más, o sea, un total de $2.600 para la compra de billetes y vuestro desplazamiento y vuestra instalación. Por otro lado, también hay un concepto de gastos de proyecto que alcanza hasta los $4.000 y de tasas que pueden ser desplazamientos o materiales o asistir a conferencias o una serie de gastos de este tipo relacionados para que vosotros podáis desarrollar vuestro proyecto. Y luego, por otra parte, hay también una asignación de gastos de matrícula o de tasas obligatorias por la institución de destino, que llegaría hasta los $5.000. Esto lo podéis encontrar, todos estos detalles concretos, obviamente, los podéis encontrar tanto en la versión resumida a la que accedéis cuando visitéis la convocatoria en nuestra página web, como en el enlace que os lleva a la convocatoria ya descrita de forma íntegra, ¿vale? A ver, sobre una beca predoctoral ya hemos comentado que se contabiliza dependiendo de vuestro caso concreto y de vuestra universidad de adscripción en Murcia. Ese es un tema que tenéis que hablar con vuestra universidad. La beca sí, como dice Sara, sí que incluiría el seguro médico en Estados Unidos. Incluso si vuestro centro os exige una cobertura mayor, por lo que fuera, un seguro específico de alguna manera, también se podría contemplar como una de estas tasas obligatorias de la institución de destino. ¿Cuál es la ponderación del expediente académico del currículum en la puntuación final?
A esto puedes comprobarlo en la convocatoria, ¿vale? En el punto 5, proceso de selección, está especificado como la puntuación que se concede a cada criterio, ¿vale? Entonces, bueno, hay 3 criterios en la preselección y como 6 o 7 en la segunda parte ya de la entrevista. Creo que esto es mejor que entréis en la convocatoria y lo veáis con calma, porque es mucho más fácil ver exactamente cómo se está evaluando que contarlo aquí de viva voz. Alguien pregunta si se pueden presentar 3 cartas de referencia en vez de 2. Se pueden presentar 3, en efecto, pero el requisito es aportar 2. Y de nuevo, más que cantidad, es un tema de calidad, donde la persona que os recomiende os pueda realmente comunicar que os conoce bien y cuáles son vuestras habilidades, tanto académicas como personales, que más destacaría y que por ella os recomienda para esta experiencia. Preguntan por el título de inglés mínimo necesario de Cambridge, sería un B2 para esta convocatoria. Un B2 es suficiente. Y Ana pregunta, como la prórroga del doctorado se realiza en junio o julio, cuando se realiza la solicitud de esta beca, la fecha de depósito aparecería en este curso. ¿Puede suponer un problema? Sabiendo que la intención es prorrogarla por un curso más, el depósito se alargaría entonces hasta septiembre de 2022. A ver, lo que tiene que quedar claro en el momento de solicitar la beca, para que podamos decidir si cumple requisitos o no, es que tu estancia en Estados Unidos se va a producir durante el periodo en el que tú estás cursando el doctorado, que no vas a haberlo terminado antes o durante tu estancia en Estados Unidos. Entonces, ahí, si no tienes ningún documento oficial todavía que lo respalde, sí te pediría que a lo mejor en la carta de apoyo de tu director de tesis que mencione este aspecto, ¿vale? Que tú estás pidiendo la prórroga y que tal como avanza tu investigación y el plan que tenéis desarrollado entre vosotros, que no la vas a terminar hasta la vuelta a Murcia. Luego hay una consulta en concreto para aquellos que son becarios predoctorales Seneca y quería saber si se congela la beca Seneca mientras se disfruta de la beca Fulbright. Antonio. Sí, lo previsto es que el tiempo fuera recuperable. No sabemos aún si mediante la suspensión del contrato o simplemente por la prórroga posterior, porque efectivamente habría que ver qué es más fácil con la legislación laboral, si suspender como hace el Ministerio o prorrogar, pero en todo caso el tiempo sería recuperable. No he encontrado información al respecto, pero me comentaron que tras recibir la beca Fulbright después tenías que estar un tiempo determinado en España sin poder volver a hacer estancias fuera de España. ¿Esto es cierto? No es correcto. A ver, la beca Fulbright, cuando vas a Estados Unidos vas con un visado J1, que lleva parejo lo que se llama el 2-year Home Residency Requirement. Esto quiere decir que una vez que terminas tu estancia en Estados Unidos, debes volver a España durante un periodo mínimo de 2 años antes de poder regresar a Estados Unidos con un visado de trabajo, ¿vale? O sea, no te limita para hacer otras estancias de investigación en Estados Unidos, dependiendo de los bars, que ese es otro tema que no tiene nada que ver con Fulbright, sino que tiene que ver con el visado J1, ¿vale? Pero tú puedes hacer estancias en todo el mundo sin ningún tipo de limitación. Y en España, dependiendo de las fechas que quieras hacer la siguiente estancia, no son en ningún caso 2 años, ¿vale? Pero puedes tener algún tipo de limitación, pero no por el 2-year home, sino por el bar que le llaman, que te va a afectar siempre que vayas a hacer investigación a Estados Unidos. No tiene nada que ver con Fulbright. Pregunta alguien, si tengo pareja de hecho, ¿puede venir conmigo? ¿Se le puede facilitar un visado? Bueno, esto puntualizar que el concepto de pareja de hecho
que se llama Common Law Marriage, no se acepta como base de inmigración. Por tanto, solamente podría beneficiarse de recibir un visado de familiar o de acompañante, o sea, que se llaman J2, aquellos con un matrimonio legal o menores dependientes. Y no influye en la dotación de la beca. La dotación de la beca no contempla ayudas adicionales para familiares dependientes. ¿Cuántas solicitudes recibís habitualmente para una convocatoria? Pues la pregunta del millón. Depende muchísimo. Depende de cada convocatoria, depende de cuántos años lleve, de cuánto se conozca. Esta convocatoria concreta de investigación predoctoral es relativamente reciente. Es el tercer año que se convoca, el primero para Murcia, con lo cual comparativamente se reciben menos solicitudes que en otras, ¿vale? Va creciendo, cada año va creciendo, pero no es una cosa desmesurada. O sea, empecé que el primer año recibimos solo unas 30 solicitudes, el año pasado subió como a 70, y este año también hay que considerar el tema de la pandemia, porque cada uno lo estamos enfocando de una manera diferente. Hay personas que consideran que la pandemia, como su mismo nombre indica, está en todas partes y que le da igual pasarla en España que en Estados Unidos que en cualquier otra parte del mundo, y hay personas mucho más cautelosas o que les afecta más la situación y que no quieren moverse hasta que haya una vacuna o un tratamiento efectivo. Entonces es muy difícil prever en este momento cuántas solicitudes vamos a tener para esta convocatoria. Alguien nos pregunta, en el caso de que se exija una prueba PCR negativa para la salida del país de origen, España, ¿se contempla que se pueda la beca hacer frente a este gasto? Bueno, hasta ahora esto no se ha contemplado. Digamos que se exige ser apto para este viaje, igual que tener la documentación precisa, y bueno, pues es una de las responsabilidades del becario. Pues yo creo que hemos llegado al final de las preguntas. Si nos hemos saltado alguna, ¿os importa por favor volver a escribirla? Alguien dice que tiene una. Un momento. Sí. Bueno, hay otra pregunta sobre el título de inglés. Repetimos, está puesto en la convocatoria, ¿vale? Pero tiene que haber sido obtenido con fecha posterior al 12 de enero de 2019. Si no, no es válido. Si es posterior, sí que lo es. O sea, 2 años exactos a fecha de cierre de convocatoria. Dice, hola, yo estoy haciendo un doctorado, pero tengo un trabajo de 10 horas semanales que hago online. ¿Sería posible compatibilizarlo, ya que podría hacer mi trabajo en Estados Unidos al ser tan pocas horas? Normalmente solo trabajo los fines de semana online. A ver, el visado J1 te permite ciertas horas de trabajo, pero tiene que ser aprobada la colaboración previamente por la agencia colaboradora del programa Fulbright en Estados Unidos, que se ocupa de comprobar que cumples con los requisitos del visado J1 y que no estás entrando en una ilegalidad, digamos, por no cumplir esas normas, ¿vale? Es habitual que se apruebe colaboraciones laborales, siempre que no interfieran de ninguna manera con la consecución de los objetivos del programa, que en este caso sería que realmente pudieras dedicar las horas necesarias a desarrollar tu proyecto de investigación. Fuensanta nos pregunta, ¿se tienen que realizar 2 solicitudes, una a nivel nacional y otra a nivel regional, si queremos optar a ambas? No, es una única solicitud donde si tú además estás vinculado a un centro en Murcia, tienes, digamos, pues hay una bolsa de 3 viajes que están reservadas para estos orígenes Murcia o murcianos que quieran presentarse, pero además entrarías, por supuesto, en la convocatoria general. De nuevo, solamente es una solicitud. Perdón, y en todo caso, Sara, sí. A nivel regional de Fundación Seneca o de Consejería no hay que presentar ninguna documentación. La documentación se unifica en Fulbright. Gracias.
Otra pregunta a nivel de inglés. Sí, el nivel C2 de Escuela Oficial de Idiomas sí que es válido si se ha realizado no antes del 12 de enero de 2019, después del 12 de enero de 2019, ¿vale? Si es antes, no. Tiene que ser entre el 12 de enero de 2019 y el día de, vamos, el 12 de enero de 2000, no, el 20, perdón, el 20, ya me estoy liando. El examen de inglés es en febrero de 2021, ¿vale? No antes de 2019. ¿Alguna última pregunta? ¿Que alguien se la haya quedado en el tintero? De todas formas, decir es que esta sesión bueno, se está grabando y también estará disponible en la página de la convocatoria en caso de que queráis pues, repasar alguno de estos aspectos o, bueno, sí, o bueno, consultar toda la presentación. Y de nuevo, no dejéis de mirar ese documento que se llama Preguntas frecuentes, porque muchas de estas preguntas que estáis haciendo hoy son precisamente pues aquellas que más atención llaman o la que requieren más atención. Entonces, están ahí también contestadas para que podáis, para vuestra consulta. Y también estamos a vuestra disposición en registro@fulbright.es. Fulbright con una sola L, por favor, que estoy viendo las preguntas que mucha gente escribe con dos y luego decís, es que no me contestáis, es que no nos ha llegado, ¿vale? Fulbright con una sola L. Y si no, a través de www.fulbright.es, el formulario de asesoría académica que está en la parte inferior izquierda, quieres estudiar en Estados Unidos y de verdad que se contesta a todo el mundo, ¿vale? Esta semana puede que tardemos un poquito más porque este jueves es el Día de Acción de Gracias de Estados Unidos, Thanksgiving, es la fiesta más importante que hay en Estados Unidos y la comisión está cerrada, con lo cual nos podemos atrasar un día más en contestar, ¿vale? Pero vais a recibir todo respuesta. Y de nuevo, trabajad con tiempo y como decía, bueno, al principio de esta conversación, Victoria, también no dejéis de pedir la beca, porque el caso es que las becas hay que solicitarlas y se reparten todos los años. Entonces, no os dejéis intimidar y desde luego el primer paso para obtenerla es solicitarla. O sea que mucho ánimo y que salga muy bien. Esperamos veros pronto. Por mi parte, muchas gracias Sara y Victoria, y muchas gracias a los 60 asistentes que ha habido en un momento dado. Ahora ya sois menos porque, claro, aguantar tanto tiempo es complicado, pero de nuevo, animaros mucho. Lo que decía Victoria antes es cierto. Hay muchos candidatos finalistas que después son becarios que nos dicen que nunca en su vida hubieran pensado que iban a llegar a esto. Es decir, son unas becas que dan un poco de miedo porque efectivamente son becas muy prestigiosas, pero si tenéis ánimo, si tenéis un buen proyecto, si tenéis una buena institución receptora y si sabéis transmitirlo, tenéis posibilidades. O sea que mucho ánimo por mi parte. No sé si Antonio o Isabel queréis decir alguna cosa por vuestra parte. Por mi parte solamente gracias, Alberto, Victoria, Sara. Yo creo que habéis dado muchísima información y empezamos esto con muchísima ilusión. Y seguro que vais a resolver todas las dudas habidas y por haber, pero si quedara alguna, como enlace, la Fundación Seneca está a entera disposición de todos los solicitantes y ojalá os llenemos de solicitudes de murcianos y estudiantes de la región de Murcia que quieran disfrutar de la beca. Por mi parte, daros también las gracias a la Comisión Fulbright por toda la organización y por todas las facilidades que nos habéis puesto para firmar el convenio. Encantados en la consejería de poder contribuir a la formación de los doctorandos murcianos, que los que hemos pasado por esa etapa, pues vemos que es una etapa enriquecedora y que tienen que disfrutar de esta posibilidad que le estamos brindando, que va a ser para su futuro profesional algo que les va a marcar y les va a abrir muchas puertas. Muchas gracias a todos y mucha suerte a los alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós.